nosotros. Hemos estado hablando acerca del propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nos está hablando y nos está llamando a que nosotros cumplamos con ese propósito y con ese plan. Y hace 8 días estábamos hablando acerca de esta persona. No sé si se acuerda usted. Dimos el ejemplo de Alvarito, ¿verdad? Cómo este muchacho salió adelante, ¿verdad? Hablamos que él era un hijo de familia, como dice la hermana, ¿verdad? Y andaba fuera de los caminos de la casa y andaba siempre se descarrió tanto que se salió de su casa y andaba por ahí vagando como cualquier, déjeme decirlo, homeless. Él no tenía dónde dormir, dónde comer y andaba por ahí, dormía en la calle. Y vimos que de repente encontró una persona que se le cayó una cartera y él corrió a recogerla y dijo: ay, señor, señor, su cartera. Y aquel señor iba muy ocupado por ahí hasta que lo puso atención, dijo: ¿qué pasó? Y cuando volteó y lo vio todo desarrapado y todo, dice: hay un asaltante, y sale corriendo a su troca y se quiere subir, y el muchacho, por querer detener, mete la mano, lo aplasta. Y después que sucede esto, ¿qué sucede? Le dice: señor, abra su cartera. Y ya le abre y le dice este señor: mira, ¿estás bien, muchacho? ¿Qué ha pasado? Dice: no, es que se le cayó su cartera. Y él le dice, Alvarito le dice: ¿sabe qué? No podría darme una moneda para comer. Y ya recordamos. ¿Sí se acuerdan qué más pasó? ¿Sí? Después le dice este señor, le dice: no, mira, sí te voy a dar, pero mira, te voy a dar algo mejor. Te voy a dar unas instrucciones, y saca una hojita de su cartera y dice: mira, te voy a dar esto y te voy a dar este dólar para que tú empieces y emprendas todo. Y él se enoja, Álvaro se enoja, ¿verdad? Y le avienta agua y le avienta basura a su troca y sale corriendo. Y dice: ay, viejo codo, yo pensé que me iba a dar algo, viejo, tiene tanto dinero y tan codo que es. Y pues en eso viene la policía y pues sale corriendo este muchacho y le dice el policía: ¿qué? No está bien que hagas eso. Y lo detiene el señor, dice: déjalo, él va a comprender. Y todavía le grita al señor: recuerda, sigue las instrucciones y tu vida va a cambiar totalmente. Sigue las instrucciones. Y hablábamos de eso, ¿verdad? Que debemos de seguir las instrucciones. Después, recordemos que este muchacho siguió las instrucciones, fue y compró galletas, empezó a vender, en fin, él llegó a ser un millonario exitoso porque hasta vendió al último, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que al último vendió un apartamento de $400,000 y dice uno: qué exitoso. ¿Y qué es lo que hizo él? Lo único que hizo él fue seguir las instrucciones que se le habían proporcionado. Y decíamos, nosotros como cristianos sucede lo mismo. Quizás nosotros somos como aquel jovencito que las instrucciones las tenemos aquí, las instrucciones que Dios da para nuestra vida. Y cómo queremos vivir una vida victoriosa y una vida de éxito si no seguimos las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Este es el libro que Dios tiene para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él, decíamos hace 8 días. ¿Cómo habremos de glorificar a Dios y gozar de él? Pues únicamente en la palabra de Dios que se contiene en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo preguntaría a cada uno de ustedes ahorita y a las jovencitas: ¿ha seguido las instrucciones de parte de Dios? Porque como decía el pastor hace unos momentos, a veces nos sentimos solos, tristes, desanimados, y por decirlo, la juventud ahora, por eso se pone porque la juventud se siente vacía, la juventud se siente desolada, ¿cómo se dice? Rezagada, como que la hacemos para allá. La juventud se siente como que no entra porque no siguen las instrucciones que hay en este libro. Y a veces, joven, así nos sentimos. Por eso ahora vemos la juventud que se encuentra, como dice la palabra, sin Cristo y sin esperanza. Y como están así, por eso la juventud busca cada vez andar por ahí, buscando, según ellos, la felicidad, buscando algo que llene su ser. Y déjeme decirle que si no seguimos las instrucciones y no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, no podemos llegar a llenar ese vacío que hay en nuestra vida.
La base de la vida cristiana victoriosa es cuando Cristo está en nosotros, cuando Cristo está en ti, cuando Cristo está en tu vida. Joven, necesitas a Cristo en tu vida porque la base de la vida cristiana victoriosa se encuentra solo en Jesús. Este muchacho llegó al éxito, pero él siguió las instrucciones. Nosotros tenemos las instrucciones de nuestro Maestro Cristo Jesús. Y lo que tenemos que hacer es únicamente seguir estas instrucciones en nuestra vida. La base de la vida cristiana victoriosa es que Cristo está en nosotros. Él está en ti. De veras, Cristo está en ti. ¿Es Cristo ya tu Salvador? ¿Cuántos ya tienen a Cristo Jesús en su corazón? Amén. ¿Es ya el Señor? ¿Es Cristo Jesús es el Señor de tu vida? Y cuando digo Señor, fíjese bien, antes de contestar, porque cuando digo Señor, quiere decir que Él es el amo, dueño y Señor de tu vida. Y cuando digo dueño, es que Él, tu vida es totalmente de Él. Y tú puedes decir, sí, Él es el dueño de mi vida. Pero a veces sucede que no es así. ¿Por qué? Porque el Señor te pide ciertas cosas y a veces tú no las haces. Y no es regaño, es para que usted entienda lo que el Señor quiere, que usted vaya mejorando en su vida para que llegue a tener una vida victoriosa. Dios quiere que entregues tu vida total. Y cuando dice total, quiere decir que no, de fuera de Él o fuera de lo que Él estipule, no hay otra cosa. Fuera de lo que Él estipule, no hay otra cosa que tú debes de seguir. Cuando uno se casa, siempre ponemos ese ejemplo y disculpe que lo ponga, porque se trata de amor, se trata de compromiso, se trata de ¿cómo se dice? De estar comprometido con esa relación. Cuando uno se casa, llega uno al altar y dice, bueno, inclusive hasta con el juez, porque dice uno, pues yo no me he casado en la iglesia. Bueno, cuando te casas con el juez te dice si estás dispuesto a amarla, a cuidarla, a respetarla, y es un compromiso que se hace. Y tú dices, es un compromiso para toda la vida, no es un compromiso para 2, 3 horas, no es un compromiso nada más cuando yo quiero o cuando me siento con ganas de tenerte cerca, sino es un compromiso para toda la vida. Y de esa misma forma el Señor te dice, ese debe de ser el compromiso conmigo por vida. Y cuando dices, yo le entrego mi vida al Señor y estoy dispuesto a entregarle mi vida, es que me voy a entregar en alma, cuerpo, a todo lo que Él demande de mí. Porque se nos olvida muy, muy fácil, hermano. Dice la palabra de Dios que inclusive hasta nuestro cuerpo ya no es nuestro. Ya somos del Señor. Desde el momento en que recibes a Cristo, dice que Él envía o viene el Espíritu Santo de Dios y hace posada en tu cuerpo, hace posada en ti. Ya no eres tú, sino ya es Dios en ti. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a pasar rapidito a Corintios 16, capítulo 6, versículos 19 y 20. Ahí en su Biblia búsquelo. Y quisiera que las jovencitas también lo leyeran. Ahí, por favor, mamás, hagan que lean, porque este es el instructivo que les va a guiar. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. La base de la vida cristiana victoriosa es que Cristo está en ti. Cristo está en ti y esto lo debes de poner siempre en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo dice el 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois qué? Vuestros. Deténgase ahí. Quiero que se detenga ahí para que meditemos bien y para que, como dice la palabra de Dios, para que escudriñemos bien este texto. Dice Dios ahí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y decía yo hace unos momentos, desde el momento en que recibes a Cristo Jesús, vienes a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Eres nueva criatura, pero al ser nueva criatura, no solo sucede soy nueva criatura, no, sino que ahí, como dice ahí,
somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por tal motivo debes de cuidar tu cuerpo, joven, tu cuerpo, señorita, tu cuerpo, gente, tu cuerpo adulto. Debes de cuidar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la base de la vida cristiana victoriosa es: soy victorioso porque Cristo está en mí. Su Espíritu Santo mora en mí y su Espíritu Santo es el que me ayuda a salir victorioso. Pero yo tengo que cuidar este cuerpo porque le pertenece a Dios. Este mensaje es un poquito para joven, que dice: debes de cuidar tu cuerpo, porque ahora se usa muy pues según la onda nueva de los jóvenes, es mi cuerpo, es mío, no, yo puedo hacer con él lo que yo quiera, yo puedo meterle lo que yo quiera, yo puedo hacerle lo que yo quiera a mi cuerpo, yo puedo maltratarlo, yo puedo marcarlo, yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. Y la palabra de Dios dice: desde el momento en que tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, joven, ya tu cuerpo no es tuyo, ya le pertenece a Cristo Jesús. Y las instrucciones del Señor es: cuídalo para que tu vida sea una vida llena de victoria en victoria. ¿Por qué te sientes a veces apocado? ¿Por qué te sientes a veces triste? Porque no cuidas este templo que Dios, ¿verdad?, habita, en el cual Dios habita. No debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. A veces lo contristamos y por eso nos sentimos así tristes. Dice la palabra de Dios que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, sino que busquemos cada vez más santificar nuestras vidas, buscar más de Dios, acercarnos a Dios, tener una comunión con Dios más estrecha, y podemos vivir una vida victoriosa siguiendo las instrucciones que Él da aquí. No son instrucciones mías. Aquí lo acaba de leer usted, que no debes de ignorar que eres templo del Espíritu Santo de Dios, el cual tenéis de Dios, y dice ahí claramente que ya no eres tuyo. Tu cuerpo ya no te pertenece, sino por eso cuando yo les pregunto: ¿de veras, cuántos están dispuestos has entregado tu vida al Señor? Es cuando decimos: sí, el templo de Dios está en mí. Por eso yo hago lo que es bueno para la gloria de Dios. Por eso yo hago lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que haga, que trabaje, que luche, que vea por mi familia, sí, pero sobre todo que vea que mi familia esté dentro de las cosas de Dios, trabajando en las cosas de Dios y buscando cada vez más que mis hijos se acerquen a Dios, que mi pareja se acerque a Dios. En fin, debemos de buscar seguir a las instrucciones de nuestro Señor. Ahora leamos el verso 20. ¿Cómo dice el 20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué? De Dios. Dice ahí que habéis sido comprados. Cristo pagó el precio por nosotros, pagó el precio y pagó ese precio con su sangre preciosa. Él dejó su trono de gloria y vino y murió en la cruz para darnos salvación. Entonces, cuando aceptas a Cristo Jesús, estás aceptando el sacrificio que Él hizo por ti. Y no es cualquier sacrificio, y no es cualquier precio, sino imagínate, Dios, porque Jesucristo es Dios mismo, dejó su trono de gloria para venir a nacer, para venir a morir en la cruz del Calvario por ti. Y yo digo, no es cualquier precio. Pagó con su sangre preciosa, y con su sangre preciosa derrotó al enemigo y lo puso bajo nuestros pies. Ese es un precio súper, porque es la sagrada sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entonces, joven, señorita, te invito a que aceptes el sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Aceptemos ese sacrificio, porque a veces nosotros con nuestra actitud decimos: sí, acepto a Jesucristo, pero no vivo bajo las instrucciones de no estoy comprometido con el reino de Dios. Debemos de comprometernos, hermanos, de tal forma que sea nuestra prioridad. Cuando uno ama a su esposa, es tu prioridad. Inclusive a veces hasta dejamos de hacer otras cosas por decir: voy con mi esposa, o voy a hacer esto con mi esposa, o voy a hacer aquello. Pero dice el Señor: debemos de
debemos de dar primer lugar a nuestra esposa, debemos de dar primer lugar a Dios. Si Él es el dueño de tu vida, debe ser tu prioridad en todo momento, porque a veces nos olvidamos y decimos, bueno, pues cuando estamos en el primer amor decimos, sí, Señor, yo aquí estoy, tú, Señor, ya, pero ya nada más salimos allá afuera o andamos en otro, se nos olvida. Dice el Señor Jesucristo, no, para la base de la vida cristiana victoriosa se halla cuando tú dices, Cristo está en mí y está en todo lugar y está en todo tiempo. Cristo está en mí y por tal motivo tengo que trabajar para la gloria de Dios en todo esto. Entonces, Cristo Jesús está en ti y debes cuidar, debes de trabajar para la gloria de Dios. Somos nacidos para ser victoriosos. ¿Y sobre qué somos victoriosos? A veces se nos olvida. ¿Somos victoriosos sobre qué, hermanos? ¿Sobre qué somos victoriosos? Porque usted a veces dice, soy victorioso, pero vivimos unas vidas derrotadas. Seguimos haciendo lo mismo y seguimos cayendo cada vez más y haciendo esto y haciendo lo otro. Pero somos nacidos para ser victoriosos en Cristo Jesús. ¿Y somos victoriosos sobre qué? Dígame usted, ¿sobre qué es victorioso usted? Porque usted dice, yo les digo, hermanos, ¿ustedes son victoriosos? ¿Sobre qué? Sobre el pecado, gloria a Dios. ¿Somos victoriosos sobre qué más? ¿Sobre qué más? Sobre Satanás. ¿Sobre qué más somos victoriosos? ¿Sobre qué más es usted victorioso? Sobre la tentación. ¿Sobre qué más somos victoriosos? Sobre la aflicción. ¿Sobre qué somos más que vencedores? Sobre por las cosas del mundo, por las aflicciones, por los problemas, por todo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y mire, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, el libro de instrucción. Mire, somos vencedores sobre el pecado. Romanos 8:2. Allí atrásito está Corintios y luego atrásito está Romanos. Romanos 8:2. ¿Cómo dice? ¿Ya lo tiene? No. Veamos, ¿cómo dice? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Ahora, lea el versículo 1 para que vea cómo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él te libró de la ley del pecado. Si Él te libró de la ley del pecado, pues tú tienes la capacidad de decir, cuando hay una tentación fuera de aquí, ¿por qué? Porque Cristo está en mí, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí y por tal motivo soy más que vencedor sobre el pecado. Ahora, los que están en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y como nueva criatura aborrezco el pecado y cada vez busco ser más como mi Señor. Busco más ser como Él. Mire, pasemos a Corintios 10:13 para que vea que somos librados de la tentación, ¿verdad? Somos nacidos para ser victoriosos sobre la tentación. Primera de los Corintios 10:13. ¿Cómo dice ahí? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces dice uno, no, pastor, es que me vino esta tentación, pero lo primero que hacemos cuando hay una tentación es luego buscar salidas fáciles y decimos, no, pues voy a ir acá. Si tengo un problema es que voy a ver a Panchito, voy a ver a Pedrito, voy a ver esto. Lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, yo sé que estoy pasando por alguna prueba, por alguna tentación, por alguna lucha, tengo que acercarme y decir, Señor, ¿por qué? No tenemos que decir por qué, sino decir, Señor, ¿para qué? ¿Qué bueno va a salir de esto, de este problema? ¿Qué de bueno va a salir para mi vida? ¿Por qué? Porque
dentro de este mundo voy a tener muchas tentaciones, muchas aflicciones, pero que cada una me enseña a mantenerme más cerca de ti, y que cada una me ayude a confiar más en ti, que cada una de ellas aumente más mi fe para saber que tú estás conmigo, y que la tentación no es más grande que yo. Eres más grande tú, Señor, y si tú estás en mí, esa tentación no podrá contra mí, y por eso voy a vivir una vida victoriosa. Porque a veces es lo que sucede. El cristiano dice, bueno, pastor, pero pues es que me voy a la casa y pues como que vienen las pruebas, no sé si me siento otra vez igual. Te sientes igual porque no sigues las instrucciones. Aquí Dios te dice, yo estoy contigo, yo te saqué de las tentaciones, pero no lo leemos, pero si estamos manteniéndonos en contacto con las instrucciones de Dios, podemos llegar a ser victoriosos sobre el pecado, sobre la tentación, sobre las aflicciones. Mire, pasemos otra vez a Romanos 8, verso 35 y 37. Ahí atrásito, Romanos 8, verso 35 y 37. Léalo conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Somos más que ¿qué, hermanos? No los oigo. Somos más que ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, nosotros somos más que vencedores sobre las aflicciones. Dice ahí que los perseguían a los cristianos y los llevaban como ovejas al matadero, pero ellos decían, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y cuando estás pasando por pruebas, por tribulación, por aflicciones, debemos de reconocer que si he nacido nuevo en Cristo Jesús, he nacido para ser victorioso. Somos victoriosos en Cristo Jesús, y somos victoriosos sobre la muerte. Si vemos Filipenses 1:21, ahí vemos lo que dice la palabra de Dios, y estoy dejando que leamos los textos para que usted vea que es lo que la palabra de Dios dice, el libro de instrucción, el libro de fe y práctica para el cristiano. Filipenses 1:21, ¿cómo dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y quién decía esto? ¿Quién escribió este? Pablo, ¿verdad? Dice la hermana Pablo. Sí, él decía así. ¿Por qué? Porque él sí estaba convencido que Cristo Jesús era su Salvador. Y él decía, pues si yo me muero, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para gloria de Dios. Y toda mi vida la he entregado a su servicio. Y Pablo lo vemos, ¿verdad? Que él servía al Señor aquí y allá y a todos lados. Y plantó iglesias en Capadocia, en Filipo, en muchos lugares. Decía, para mí el vivir es Cristo, pero si muero es ganancia. Y usted va a decir, ¿a quién le gustará morir? Pues si me muero, pues no, ¿cómo? Pues para él decía, para mí el morir es ganancia. Porque decía, porque yo sé que la muerte la venció Cristo al morir en la cruz, y resucitaré y estaré con él allá en el cielo eternamente, donde voy a recibir mis premios por haber y no por haberlo hecho, sino por amar al Señor y por entregar mi vida. Voy a recibir una corona allá, donde voy a recibir premios para la gloria de Dios. Voy a vivir una vida eterna en Cristo Jesús, donde ya no voy a tener llanto, ya no voy a tener aflicción, ya no voy a tener. Por eso decía Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos vencedores de la muerte, porque la muerte ya no tiene para nosotros. Y cuando habla Pablo de eso, porque dice también de la muerte espiritual, ¿verdad? Porque imagínense, dice que algunos seremos levantados para vida eterna, pero otros para ser castigados eternamente en el infierno. Entonces, por eso yo les digo, jóvenes, ahora es tiempo, porque ya cuando mueres, ya no va a haber tiempo ni vuelta para atrás, de que digas, ay, es que, no, ya no va a haber tiempo. Ahorita hay tiempo para que tú entregues tu vida al Señor, para que tú entregues todo tu ser a Él, para que tú puedas salir
avante sobre esta muerte. Y la muerte física, pues ahí se no cuenta, lo que cuenta es la muerte eterna. Imagínate una eternidad ahí en el infierno donde habrá llanto y ahí te estarán martirizando por toda una eternidad. Yo creo que a nadie nos gustaría. Entonces, joven, adulto, necesitas a Cristo Jesús como tu Salvador. Somos nacidos para ser victoriosos en Cristo Jesús. Perdón, sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la aflicción y sobre la muerte. Pero también debemos de, como decía, debemos de decirle, Señor, pues lléname de esa fe, y se debe de manifestar cada día en nosotros la fe. ¿Y cómo debemos de ejercitar nuestra fe en Cristo Jesús? Mire lo que dice ahí mismo, si buscamos ahí en Filipenses 4:13, Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Ya lo tiene, ahí estábamos en el libro, espero que no lo haya cerrado. ¿Cómo dice ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Entonces, como victoriosos en Cristo Jesús, somos nacidos para ser victoriosos sobre el pecado, sobre la aflicción, sobre esto, y nuestra fe cada día se va ejercitando cuando pasas por un problema, por una lucha, por una tentación. Cada día somos más que vencedores, pero nuestra fe va creciendo. Tu fe va creciendo cuando tú pasas por sendas pruebas a diario. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:22 y 25. Gálatas 5, versículo 22 al 25. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga, diga amén. ¿Cómo dice ahí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Deténgase ahí un poquito. Dice ahí, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y cuando nosotros somos nuevas criaturas, el Espíritu Santo de Dios nos otorga todo esto, ¿verdad? Y dice que los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. Pero a veces estas cosas en nuestra vida, estas cosas en nuestra vida no se manifiestan porque tú no estás cerca de Él. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador y el Espíritu Santo de Dios que mora en ti te llenará de todo esto. Jóvenes, hermanos, a veces, ¿por qué nos sentimos tristes, desalentados y solos? Porque quizás a veces tú no permites que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu vida. A veces lo contristamos y vivimos de una manera que no bendice a Dios, y por eso nuestra vida no se llena de ese gozo, de esa paz que solo el Espíritu Santo de Dios quiere llenar. Entonces, la base de la vida victoriosa cristiana es cuando nosotros reconocemos que Cristo está en nosotros, que somos nacidos para vencer el pecado, para vencer la tentación, la aflicción, la muerte, pero también somos llenos cada día de fe al seguir trabajando, al seguir pasando por estas pruebas. Vamos a leer el versículo 22, como dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El 24, léalo nuevamente conmigo. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Cuando aceptas a Cristo Jesús, ahí, cuando yo acepté a Cristo Jesús en mi corazón, ahí crucificó Cristo Jesús a José, y ahí mismo, ahí quedó todo, y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús.
Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y como dice el 24, que los que son de Cristo debemos de crucificar nuestra carne. Y cuando dice que debemos de crucificar nuestra carne, quiere decir que dentro de nosotros hay dos personalidades, la personalidad vieja y la nueva en Cristo. Entonces, la personalidad carnal siempre va a buscar hacer las cosas malas, pero el espíritu, la vida espiritual nueva en Cristo va a buscar hacer las cosas de Dios. Entonces debemos de crucificar la carne. Si mi carne desea esto, le voy a decir no, 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 porque esto no agrada a Dios. Si viene una tentación a mí de que ahora voy a hacer esta cosa mala, tengo que decir no, Señor, con tu Espíritu Santo, por favor, ayúdame a vencer esto para que yo no caiga. Y debemos de crucificar la carne y decir, Señor, tú moriste en la cruz, me lavo con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y Señor, ahí en la cruz que llevaste mis pecados, ahí por favor haz que todo se quede ahí, porque ya no quiero ser como antes, sino quiero ser una nueva persona en Cristo Jesús. Dice que los que están en Cristo Jesús, nueva criaturas son, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Y luego dice ahí, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también con el Espíritu. No digo que en este mundo no tendremos comunión. Tenemos que tener comunión, tenemos que andar por ahí teniendo relación porque pues vamos nuestros niños a las escuelas, pero debemos de crucificar nuestro yo. Quiere decir, no voy a hacer lo que yo deseo, porque a veces los deseos de mi carne me atraen a hacer más cosas malas que más cosas buenas. Pero dice el Señor, debemos de crucificar tu carne ahí, porque si eres del Espíritu y el Espíritu Santo de Dios mora en ti, debes de seguir las instrucciones que están aquí para que tú puedas vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y si quieres tener éxito en tu vida espiritual, tienes que vivir bajo la única regla de fe y práctica que ha dado Dios al creyente, que es su palabra. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar porque el tiempo se nos va. El tiempo se nos fue y espero que el Espíritu Santo de Dios haya hablado a su vida y que la vida victoriosa en Cristo Jesús sea para usted y que viva siempre en victoria. Oremos. Padre bendito, en esta hora te agradecemos porque nos permitiste, Señor, recibir tu palabra. Gracias porque tu palabra es la guía para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas y nos enseñas cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir de victoria en Cristo Jesús. Que Jesucristo sea el centro de nuestra vida para poder vivir unas vidas victoriosas en ti. Gracias, Padre, porque a través de estos mensajes nos estás hablando y nos estás diciendo, Señor, que debemos recomponer nuestras vidas y de saber que ahora ya no somos nuestros, sino que te pertenecemos, Señor, que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Señor, ahora ya no somos nuestros, sino te pertenecemos, y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y no conforme a los deseos de nuestra carne. Ayúdanos a morir más a nuestra carne y vivir más para tu gloria. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros y bendice a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.